tal? Buen día, soy el doctor Oscar Regalado y me encuentro aquí nuevamente en mi consultorio realizando este pequeño video para ustedes. Quiero primeramente decirles que la intención de estos videos en ningún momento es regañar o reprimir a quien lo esté viendo. La única intención es brindar información que como médico considero que es relevante e importante en cuanto a lo que estamos viviendo sobre el coronavirus y la pandemia que esto ocasiona. Dicho esto, creo de suma importancia mencionarles que he visto de manera preocupante cómo estamos relajando las medidas de prevención del contagio. Por ejemplo, he visto que no todo el mundo utiliza un cubrebocas o lo utiliza de manera correcta, cubriendo su nariz y su boca. También así me he percatado de que no se está respetando la sana distancia, de que el distanciamiento social cada vez está más relajado y he visto cómo han estado realizándose reuniones en donde participan personas que vienen de diferentes lugares, de diferentes hogares y que desgraciadamente no sabemos en dónde han estado o si pueden estar contagiadas, y eso nos lleva a probablemente contagiarnos y llevar esta infección, este virus a nuestros hogares y contagiar a nuestros seres queridos por una reunión que la verdad considero que aún no es momento. Esto no está terminando, esto no está de bajada, al contrario, esto creo que ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera ha tocado puntos máximos, y más si relajamos las medidas, el número de contagios puede subir alarmantemente como ha subido en las últimas semanas. Ha habido un importante aumento en los casos. Yo entiendo la parte económica, yo entiendo que la vida sigue, yo entiendo que necesitamos trabajar y hay personas que necesitan salir de sus hogares para traer el sustento a casa, pero también así he visto cómo hay personas que salen, la verdad, sin ningún motivo, simplemente por el hecho de salir. Todo porque creo que ha habido algo de mala información en cuanto a que esto ya está relajándose, aunque esto ya va de salida, por así decirle, a que, por ejemplo, el día de ayer Rusia anuncia que ya tiene una vacuna y hay varios laboratorios que anuncian sus vacunas. Este tema es bien relevante también porque desgraciadamente quiero decirles que la vacuna puede no ser la solución a todo esto, ya que se ha visto casos de reinfección. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que han tenido la infección, que se curan y que se vuelven a infectar. Eso quiere decir que la inmunidad, es decir, la protección que tenemos en contra del virus no es permanente, que te puedes volver a contagiar. Esto haría, por ejemplo, que las vacunas tuvieran un tiempo limitado de protección y nos tengamos aquí irnos preparando, que tal vez nos tengamos que estar vacunando varias veces al año. Esto es una realidad. Es algo que no nos podemos confiar y que además de aquí a que salga al mercado todavía falta tiempo, ya que hay que hacer más estudios que no se están haciendo, que se está haciendo de manera acelerada y no conocemos aún los efectos secundarios que puedan tener las vacunas porque no se ha dejado pasar suficiente tiempo para estudiarlas. Así también, por eso se está descubriendo que tal vez el coronavirus no genere una inmunidad después de infectado, porque apenas estamos viendo después de varios meses estos casos de personas que vuelven a contagiarse porque no tienen una inmunidad permanente. Vuelvo a lo mismo, no es mi intención asustarte, mi intención es de que lo tomemos en serio. Esto no ha terminado, esto no está cerca de terminar tampoco. Yo sé que la vida sigue y hay que continuar, pero hay que hacerlo de manera responsable. Hay que hacerlo cuidándonos, no hay que confiarnos. Quiero hablar de otro tema importante que son las pruebas, las famosas pruebas rápidas que hasta en Facebook están vendiendo. Quiero también decirles que una prueba rápida no es un método diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una prueba rápida yo no puedo saber a ciencia cierta, al 100% de seguridad, si tengo o tuve coronavirus, y menos realizándolas sin indicación de un médico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque he visto que las venden en Facebook, la persona lo compra, se hace la prueba que le sale negativa, se la hace porque
cree haber estado en contacto con una persona con coronavirus, o digamos, está bien, estuviste en contacto con una persona con coronavirus el día de ayer, el día de hoy compras una prueba, te sale negativa y tú estás relajado y tranquilo porque crees no tener la infección. Desgraciadamente, los anticuerpos que detectan estas pruebas se generan hasta 10 o 14 días después de que inician los síntomas del coronavirus. Si tú no tienes ningún síntoma, probablemente no tengas ningún anticuerpo que detectar aún y la prueba va a salir negativa. Esto te da una falsa sensación de seguridad de que no estás infectado y puedes relajar las medidas de prevención del contagio. Por favor, no nos confiemos que estas pruebas son 100% fiables. Hay marcas que se acercan un poco más a la confiabilidad, por ejemplo las del laboratorio Abbott o del laboratorio Roche, que son laboratorios muy importantes y grandes, pero aún así no son 100% confiables. Las pruebas, la verdad, las pruebas que están rodando ahorita en el mercado, o las más asequibles, las que encontramos más fácilmente, son chinas, y muchas de ellas yo no pudiera poner las manos al fuego en cuanto a su confiabilidad. No te confíes. La única prueba que puede darte un diagnóstico, es decir, decirte que en este momento tienes coronavirus o estás infectado por coronavirus, es la prueba de PCR, que es la prueba que se hace con un hisopo dentro de la nariz y que tarda varios días en realizarse el resultado, en darte el resultado para saber si es negativo o positivo. Aún así, no podemos confiarnos, aún así puede haber falsos positivos, es decir, que la prueba salga positiva y yo no tenía el virus. Y lo más preocupante, que es más común, falsos negativos, sobre todo con las pruebas rápidas. Falsos negativos. Un falso negativo quiere decir que la prueba salió negativa, pero no era negativa. Efectivamente estoy contagiado por coronavirus y yo me confío. ¿Ok? Insisto, hay muchos, he visto, eso sí me consta, varios falsos negativos, que es preocupante porque la persona se confía que no lo tiene y fácilmente puede contagiar a otros. Es por ello que te pido que no te confíes, esto no ha terminado. No te confíes, cuídate, cuida los tuyos, entiendo que tengas que trabajar, pero hazlo responsablemente y tomando todas las medidas de seguridad. Es mejor exagerar. Ahora bien, les voy a mostrar una imagen de un paciente real, ¿ok? En lo que estoy platicando va a aparecer la imagen y se las voy a explicar. Esta imagen es de un paciente que no lo vi yo directamente, lo vio un muy buen amigo mío, entonces por eso confío que es un paciente real que él trató. Es un paciente de 32 años que acude al hospital con síntomas como fiebre, malestar general, algo de tos seca y pérdida del olfato, que es un dato muy característico del coronavirus. Llega caminando, llega normal, llega platicando. Se le realiza un TAC, que es este estudio de imagen, en donde vemos hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de la imagen. Podemos ver que en uno de los lados hay un espacio entre el pulmón, que el pulmón está señalado ahí, y las costillas. Este espacio no debería estar ahí. Para fines prácticos no debería haber nada ahí. En este caso, este paciente tiene aire en ese espacio, lo cual comprime al pulmón y disminuye la capacidad de este pulmón. Desgraciadamente, este paciente no se ha dado cuenta que lo tiene. Se detecta hasta que se realiza el estudio. No podemos a ciencia cierta relacionar directamente esto que se llama neumotórax con la infección por COVID, pero tampoco lo podemos descartar. Seguimos aprendiendo sobre esta enfermedad, siguen apareciendo más datos que no conocíamos, así que no lo podemos descartar al 100% que el daño pulmonar que ocasionó el coronavirus esté ocasionando este neumotórax. Hay un dato que se ha estado describiendo como hipoxia silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la saturación de oxígeno en nuestra sangre está disminuyendo. Es decir, que nuestra sangre no transporta suficiente oxígeno, pero es silencioso, no nos damos cuenta. Es uno de los primeros datos que se presenta en la infección por coronavirus que podemos detectar de manera temprana.
porque, insisto, la saturación de oxígeno empieza a disminuir, pero no nos damos cuenta hasta que probablemente es demasiado tarde. Con un simple aparatito como este, que se llama oxímetro de pulso, que se pone en el dedo y nos mide la saturación de oxígeno en este caso. A ver si se logra ver. 99 es el índice de saturación. 99% quiere decir que tengo 99% de oxígeno en mi sangre. De 100 a 94, dependiendo si estás a nivel del mar o no, en este caso estoy al nivel del mar, la saturación de oxígeno es normal. Normalmente con 100 estamos hablando de una persona que tiene puntas nasales con oxígeno, está saturando el 100%. 99 está perfecto, de 99 a 94 está bien. De ahí para abajo hay que empezarse a preocupar. Hay personas que presentan menos de 94 y no se han dado cuenta porque es una de las características de la infección por coronavirus. No todas las enfermedades respiratorias ocasionan esto. Hay enfermedades respiratorias que te das cuenta cuando la saturación de oxígeno está bajando y acudes a consulta. En el caso de esta enfermedad en particular, a veces no nos damos cuenta y es un dato que para cuando lo detectamos, ya que tienes dificultad respiratoria, insisto, es porque es un poco tarde. Entonces es importante estar detectando estos datos más que las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas nos pueden servir simplemente tal vez para darnos una idea, e insisto que los anticuerpos no se detectan hasta 10 o 14 días después de que comienzan los síntomas. Es decir, que si yo el día de hoy vuelvo a lo mismo, estoy en contacto con alguien que tiene coronavirus y me realizo la prueba mañana, muy probablemente va a salir negativa porque no he generado anticuerpos. Así que esta hipoxia silenciosa es un dato que podemos detectar tempranamente para ver que la saturación de oxígeno esté en niveles correctos. No quiero asustarte nuevamente, simplemente que si tienes algún síntoma, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, malestar general, como cuando nos da gripa, tos seca, que por ejemplo ese es un dato también, que dejemos de oler correctamente o que los alimentos pierdan sabor, también esos son datos relevantes. Y sobre todo dificultad respiratoria, tienes que acudir a tu médico, tienes que acudir con tu médico de confianza para hacer una valoración y para ver qué pasos siguen. No te automediques, no te autodiagnostiques, por favor tómalo en serio y cuídate. He visto personas que han dicho, ¿de qué me sirve estar en aislamiento o en cuarentena si de todas maneras, muchos dicen que de todas formas me voy a contagiar, entonces mejor me salgo? Si de todas formas me voy a contagiar, mejor me salgo. Hay algo que se llama carga viral. ¿Qué quiere decir? La cantidad de virus con que puedo contagiarme. Pero no es lo mismo, por decir un número, contagiarse con 1.000.000 o 100.000 o 200.000 virus por exponerme un poco, a que si yo no tengo ninguna medida de protección me contagie con varios millones, y eso puede ocasionar síntomas o complicaciones más severas en cuanto a la enfermedad. Así es que por favor, cuídate. Entre más nos cuidemos, es más probable que salgamos airosos o que salgamos bien si nos contagiamos. Si cuidamos nuestro sistema inmunológico, si comemos correctamente y sanamente, si cuidamos nuestro peso, si por ejemplo les reitero, se los he dicho antes, tomamos baños de sol. Baños de sol quiere decir que yo salgo a la luz solar y expongo áreas grandes de mi piel por 10, 15, 20 minutos sin quemarme. No es la intención de quemarse, es antes de eso. Estos baños de sol nos sirven para que nuestro cuerpo genere vitamina D por sí solo, y la vitamina D nos ayuda a aumentar o a mejorar nuestro sistema inmunológico, que a fin de cuentas va a ser quien va a combatir la enfermedad. Duerme bien, trata de no estresarte, trata de no ver tantas noticias relacionadas, aunque me estoy contradiciendo un poco, pero trato de darles información relevante. Trata de no estresarte, que el estrés también disminuye o altera tu sistema inmunológico. También desvelarse, comer mal, no hacer ejercicio, estar en sobrepeso, no controlar tu hipertensión, no controlar tu diabetes. Todos estos datos pueden hacer que la enfermedad se complique. Hay quienes nos vamos a contagiar muy probablemente o ya hemos estado contagiados y a lo mejor no nos dimos cuenta. A lo mejor lo libramos bien, a lo mejor solo tuvimos síntomas leves,
pero es todo esto por cuidarnos. Así es que por favor, tómate esto en serio, no relajes las medidas, cuídate tú y así cuidas a los tuyos. Soy el Dr. Oscar Regalado. Por favor, cualquier dato que necesites, cualquier información, házmelo saber. Puedes dejar comentarios, será un gusto apoyarte. Saludos.